No puedo explicar con certeza cuándo comenzó todo. Tal vez fue el día que decidí mudarme a ese edificio en Almagro, el de fachada antigua, con balcones de hierro forjado y persianas de madera que gemían con el viento. Tenía algo, un eco que se sentía incluso desde la calle. No era un eco físico, era más como un susurro contenido entre las paredes, como si las habitaciones recordaran todo lo que había sucedido dentro de ellas. Y yo estaba desesperado por empezar de nuevo. Me llamo Ignacio. Tenía 32 años cuando todo pasó. En aquel momento acababa de salir de una relación tóxica que me había dejado emocionalmente roto. No tenía amigos cercanos, había cortado lazos con mi familia y la única compañía que me quedaba era un gato viejo llamado Moro que rescaté de la calle. No buscaba lujo ni vistas, solo necesitaba silencio. O eso creía. El departamento estaba en el tercer piso. Ascensor antiguo, de esos con puerta de tijera que se traban si no la cerrás bien. El encargado, un hombre mayor con el rostro marcado por arrugas tan profundas como cicatrices, me advirtió: si escucha cosas por la noche, no se asuste. A veces el edificio habla. Creí que era una broma de mal gusto, una especie de iniciación para los nuevos. Me reí incómodo. Pero esa noche, la primera en mi nueva casa, supe que no era un chiste. Me desperté a las 3:17 de la madrugada, sin razón aparente. No había ruido de autos, ni gritos, ni música de vecinos. Solo un murmullo. Al principio pensé que venía de la calle, pero al prestar más atención, supe que estaba dentro del departamento. Venía del pasillo, justo entre la cocina y el baño. Era una voz, muy baja, casi imperceptible, como si alguien estuviera llorando o rezando. Moro, el gato, estaba erizado. Nunca lo había visto así. Sus ojos fijos en el pasillo oscuro. Le gruñía a la nada. Y entonces escuché otra cosa. Pasos. Lentísimos. Unos pasos que no deberían escucharse porque vivía solo. Dije: «¿Hola?», con la voz quebrada. Nada respondió. Me acerqué con el celular en mano, usando la linterna como única fuente de luz. No había nadie, pero el aire tenía un olor que no estaba antes. Un aroma húmedo, a encierro, como una habitación que permaneció cerrada por décadas. Pensé en llamar al portero, pero me contuve. Debe ser el estrés, me repetí. Estaba cansado, alterado. Todo tenía una explicación racional. Siempre la hay, ¿no? No dormí bien esa noche, aunque intenté convencerme de que había sido una alucinación inducida por el cansancio. El murmullo seguía retumbando en mi cabeza como un eco persistente. Me levanté más temprano de lo habitual, con los ojos hinchados y el cuerpo tenso, como si hubiera estado peleando con algo en sueños. El edificio parecía normal a la luz del día. Los pasillos tenían ese olor a madera vieja y cera que me recordaba la casa de mi abuela. Saludé al portero, don Alfredo, con un gesto, y él me devolvió una mirada que no supe descifrar. Era una mezcla de lástima y precaución. Al regresar por la tarde, algo me pareció fuera de lugar. La puerta del departamento estaba cerrada, pero la llave no giraba con la misma suavidad de siempre. Tuve que empujar con más fuerza, y al entrar, un escalofrío me recorrió la columna. Todos los cuadros que había colgado en la sala estaban torcidos, como si una mano invisible los hubiese girado ligeramente hacia la izquierda. No caídos, no rotos, solo torcidos, con intención. Llamé a un cerrajero esa misma noche. Quería asegurarme de que nadie más tuviera acceso al lugar. Mientras revisaba la cerradura, le hice una pregunta casual. ¿Este edificio tiene historia?, pregunté, como quien no quiere la cosa. El cerrajero levantó la vista,
Me observó un momento y luego dijo en voz baja: mi abuelo vivía aquí en los años 70. Me contaba cosas raras, pero no sé si eran exageraciones. ¿Usted escuchó algo? Negué la cabeza. No quería parecer paranoico, pero por dentro todo se movía, como si esa pregunta hubiese sido una piedra lanzada a un tanque de agua estancada. Las ondas comenzaron a expandirse lentamente, despertando algo. Esa noche fue peor que la anterior. El pasillo volvió a llenarse de ese susurro quebrado, pero esta vez no era solo un llanto, era una especie de conversación, con pausas, como si alguien estuviera escuchando y respondiendo, un diálogo entre presencias invisibles. Me escondí bajo las sábanas como un niño, con Moro aferrado a mi pecho temblando. Y entonces sucedió. Me levanté a tomar agua, tratando de ignorar el miedo. Caminé hasta la cocina, evitando mirar al pasillo. No encendí la luz, solo la penumbra azulada de la heladera me acompañaba. Al cerrar la puerta, algo en el espejo del baño llamó mi atención. No sé por qué miré. Estaba oscuro, pero vi una silueta detrás de mí. Era una mujer, alta, delgada, pelo largo que cubría el rostro. No se movía, solo estaba ahí. Y el sonido, ese murmullo que antes era lejano, ahora venía directamente del espejo. No grité, no pude. Fue como si me hubieran arrancado la voz. Me paralicé, y cuando logré moverme la figura ya no estaba, pero algo quedó en el espejo. No era mi reflejo, era una palabra escrita con un dedo invisible sobre el vidrio empañado. Vos también. Retrocedí, tropezando con la silla. Caí al suelo. El impacto me devolvió el control de mi cuerpo. Me arrastré hasta el dormitorio, cerré la puerta y la atranqué con una cómoda. No dormí, solo esperé que amaneciera. A la mañana siguiente, el mensaje ya no estaba, pero el miedo no se fue. Fui a la administración del edificio. Pregunté si sabían algo. Una mujer mayor, de gesto amable, bajó la voz cuando le conté lo del espejo. «Usted está en el 3B, ¿verdad?», asentí. «Ah, ahí vivió una mujer hace mucho. Se llamaba Clara. Murió en el baño. Dijeron que fue un accidente, pero algunos creen que no fue así». «¿Qué le pasó?». Se cortó las venas frente al espejo y agregó: «Pero lo raro fue que antes de eso dijo que alguien la llamaba desde el otro lado del vidrio». La historia de Clara me persiguió desde aquel día. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura frente al espejo. Escuchaba su voz débil que parecía pedirme ayuda, pero a la vez me advertía que no me acercara. Era un círculo vicioso que me consumía lentamente. Comencé a buscar registros en los archivos de la ciudad, pero la información era escasa, como si alguien hubiese querido borrar cada rastro de ella. Encontré un nombre: Clara Espósito, una mujer que vivió sola en aquel departamento en la década del 80. Algunos vecinos la recordaban como una persona reservada, que casi nunca salía, y que durante sus últimos meses se había vuelto errática. Hablaba sola y parecía ver cosas que no estaban. Fue un hallazgo inquietante, pero lo que realmente me impactó fue un diario que conseguí en una librería de antigüedades, al otro lado de la ciudad. Era un cuaderno de tapas desgastadas, con páginas amarillentas que contenían anotaciones inquietantes. No tenía firma, pero la letra coincidía con la caligrafía que aparecía en algunos recortes que tenía de la época. En sus páginas, Clara describía sus sueños, recorridos por pasillos interminables, voces que la llamaban desde detrás de los espejos y un miedo profundo, casi palpable, a una presencia que habitaba en el edificio. Pero lo más perturbador era que sentía que esa presencia no estaba solo en su departamento, sino en todo el edificio,
como si fuera un ser invisible que se alimentaba de la soledad y el dolor de quienes vivían allí. Conforme leía, me sentía más conectado con ella. Sus palabras parecían reflejar mi propia experiencia, pero multiplicada por años de aislamiento y desesperación. Una anotación decía: intenté huir, pero no importa dónde vaya. Esta sombra me sigue. No es humana, no es de este mundo. Me llama. Me dice que es el eco de todos los que han sufrido aquí. Fue entonces que empecé a notar cosas que antes no había visto. Sombras que se movían al límite de mi visión, susurros que cambiaron cuando intentaba escuchar con atención, y una sensación constante de ser observado. Una noche, mientras revisaba el diario, sentí un peso en el pecho, una presión que me impedía respirar con normalidad. El aire se volvió denso y un frío helado recorrió cada fibra de mi ser. Entonces, escuché claramente una frase, susurrada a centímetros de mi oído: no eres solo, somos muchos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí, envolviéndome en una tela invisible de desesperanza. En ese momento entendí que no podía seguir huyendo, que el edificio, que esa presencia se alimentaba de mi miedo y mi silencio, y que para liberarme tendría que enfrentar lo que había sido ocultado durante décadas. Pero el precio sería alto. Desde ese día, cada reflejo en los espejos se convirtió en un portal. No solo veía a Clara, sino a otros rostros: un niño con ojos vacíos, una mujer con marcas de desesperación en el rostro, un hombre que parecía estar atrapado en un grito silencioso. Y en cada uno de esos rostros veía fragmentos de mí mismo, de mis miedos, mis culpas, mis pérdidas. La frontera entre realidad y pesadilla se volvió difusa. Mis días se llenaron de ansiedad y mis noches de terrores que desafiaban toda lógica. Sabía que algo dentro del edificio me estaba llamando. No era casualidad, no era locura, era un secreto oscuro que exigía ser revelado. Desde aquel momento en que sentí la presencia que me susurró: no eres solo, somos muchos. Mi vida se transformó en un constante estado de alerta. Cada sombra parecía esconder un secreto. Cada sonido inesperado era un llamado. Mi mente, ya frágil por el peso de la soledad, comenzó a jugarme trucos que desafiaban toda lógica. Sin embargo, una parte de mí sabía que no estaba imaginando cosas. Algo real se había instalado conmigo. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Era antiguo, de papel amarillento, con una caligrafía temblorosa que reconocí al instante, la misma que aparecía en el diario de Clara. El mensaje era breve pero claro: Ignacio, lo que buscas no está en las sombras, está detrás de la puerta que nunca abriste. El eco de los olvidados te espera. Mi corazón se aceleró. ¿Quién me enviaba eso? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y qué puerta? Mi departamento tenía todas las puertas visibles, pero ninguna parecía prohibida, excepto una pequeña puerta metálica en el pasillo, justo al lado del ascensor, que siempre estaba cerrada con llave y que el portero me había dicho que era solo para almacenamiento. Esa noche la ansiedad me consumió. Sabía que tenía que ir ahí. Quería respuestas, aunque temía lo que podría encontrar. Con la mano temblorosa, tomé un destornillador y me dirigí hacia esa puerta. La cerradura se dio con dificultad y al abrirla, una oscuridad profunda me envolvió. El olor era diferente, húmedo, a tierra mojada y algo más, indescriptible, como un perfume oxidado. Dentro, las escaleras de caracol descendían en espiral hacia la nada. Bajé con el celular encendido, la luz temblando al ritmo de mis pasos. Los sonidos comenzaron apenas llegué abajo.
un murmullo bajo, casi inaudible, que parecía un canto apagado, una plegaria antigua. Avancé por un corredor angosto, las paredes cubiertas por papeles amarillentos, con recortes de periódicos, fotografías borrosas y garabatos incomprensibles. A medida que avanzaba, los rostros en las fotos parecían observarme, pidiendo ayuda. Eran personas desaparecidas, olvidadas por la historia oficial de Buenos Aires, víctimas de algo que nadie quería nombrar. En una pared encontré una inscripción con tiza blanca. Aquí se esconden los secretos de los que no volvieron. Sentí el peso de esa frase clavarse en mi pecho. Comprendí que aquella puerta era un umbral entre el presente y el pasado oculto, entre la realidad y el abismo. En el fondo del corredor, una puerta más grande se alzaba. Era de madera vieja, pintada de negro y con un pomo de bronce ennegrecido. No tenía cerradura, solo una inscripción tallada en la madera. No abrir hasta que estés preparado. Una mezcla de miedo y determinación me empujó a tomar el pomo. Giré lentamente la puerta y un frío helado me atravesó al abrirse. Del otro lado, una habitación sin luz, donde el tiempo parecía detenido. El suelo cubierto de polvo, una silla de madera al centro y un espejo roto, con fragmentos esparcidos que reflejaban fragmentos de mi rostro y de otras caras que no reconocía. Entonces, una voz, más clara que nunca, susurró: ¿Quieres saber la verdad? No pude responder, solo sentí como si una parte de mi alma fuera arrancada. En ese momento comprendí que no podía retroceder. La verdad estaba ahí, aguardándome. Y una vez revelada, nada volvería a ser igual. La oscuridad en aquella habitación parecía viva. Cada fragmento de espejo reflejaba no solo mi rostro, sino también destellos fugaces de otros tiempos y personas. Miré fijamente, intentando comprender qué me querían mostrar, cuando escuché una risa suave, apenas audible, que parecía venir de todos lados y de ningún lugar a la vez. De repente, la figura de una mujer apareció frente a mí, flotando entre las sombras. No tenía rostro visible, solo un aura oscura que parecía absorber la luz. Su voz resonó en mi mente, profunda y serena. Ignacio, no temes al eco porque lo desconoces. Somos el reflejo de todos los olvidados. Cada alma que ha sufrido en este edificio vive en este espejo, atrapada entre el tiempo y el olvido. Sentí una mezcla de terror y compasión. La figura continuó: no es un castigo, sino un legado. Este edificio es un refugio y una prisión, un lugar donde los recuerdos se vuelven eternos y las heridas nunca sanan. Me mostraron escenas, gritos apagados de niños desaparecidos, la agonía de una madre que perdió a su hijo, la desesperación de un hombre que fue condenado injustamente. Cada historia un eco que retumbaba en las paredes. Entendí entonces que el susurro, el murmullo, no era solo ruido, sino voces reclamando justicia, pidiendo ser escuchadas. «Pero, ¿qué quieren de mí?», pregunté con voz temblorosa. «Que lleves sus historias, que no las dejes morir, porque mientras el silencio prevalezca, ellos seguirán atrapados. Solo la verdad los liberará». La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer, me entregó un objeto, un viejo cuaderno, con páginas gastadas y manchas de humedad. Lo abrí y encontré relatos, nombres, fechas y confesiones que jamás habían sido hechas públicas. Todo aquello que las autoridades y el tiempo quisieron ocultar. Sentí que cargar con ese peso era mi destino y también mi condena.
Cuando salí de la habitación, el amanecer ya pintaba de naranja el cielo de Buenos Aires. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Desde aquella mañana, mi vida se dividió en dos. La realidad que todos ven y el eco que solo yo escucho. Caminando por Buenos Aires, siento la mirada invisible de quienes viven atrapados en el reflejo de aquel edificio. A veces creo que susurros se mezclan con el ruido de la ciudad, una sinfonía que nadie más quiere escuchar. El cuaderno que me entregaron es mi vínculo con ese mundo. En sus páginas encontré testimonios de víctimas olvidadas, historias de abusos, injusticias y silencios cómplices que atravesaron décadas, historias que fueron enterradas y negadas, pero que ahora tienen voz a través de mí. He intentado contar todo esto a quienes me rodean. Muchos creen que estoy loco. Otros simplemente se alejan, temiendo lo que no comprenden. Pero no puedo quedarme callado, porque cada vez que callamos, el eco se hace más fuerte. A veces me pregunto si alguna vez podré liberarme de esta carga, si las voces algún día encontrarán paz, o si yo seré el próximo en quedar atrapado entre reflejos y susurros. Lo que sé con certeza es que la verdad tiene un precio que pagué y sigo pagando cada día. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia, ¿crees que todo esto es solo producto de mi mente? ¿O acaso has sentido en algún momento que el mundo oculta secretos que no quiere que sepamos? Si esta historia te ha tocado, si sientes que algo oscuro se mueve bajo la superficie de la realidad, te invito a no ignorarlo, porque hay voces que necesitan ser escuchadas. No olvides suscribirte al canal, pero solo si tienes el valor de enfrentar tus propios ecos.